contratos. Si se pueden, si quieren ir pasando el presente, así los voy anotando. Si alguno nos mandó el trabajo práctico que yo pedí hace un tiempo, les voy a rogar que me los reenvíen porque es nota de concepto. Bien. Profe, disculpe, una consulta. El trabajo práctico es el único que pidió, el que entregamos, que era hasta las 12 de la noche. Perfecto. Exacto, hay gente que no lo entregó. ¿Entre los casos, profe? ¿Cómo sí? No lo entregaron. Hay gente que no lo entregó. Otros sí, aviso a los que no entregaron que estén atentos porque es nota de concepto. Bueno, vamos a empezar con interpretación de los contratos. Interpretar un contrato, tenemos que pensar qué es lo que queremos decir. ¿Qué es lo que quiere decir el contrato? La interpretación se refiere al título con su contenido, a las palabras, a las cláusulas. Ustedes saben que un contrato, por más título que tenga, lo más importante es el texto que uno redacta. Las clases tienen que ser claras, perdónenme porque estoy admitiendo a alguien. Agustín y Alejo, que se presentaron recién, ¿no les llegó el link a su correo institucional? ¿Por qué los tengo que admitir si yo mandé a todos el link? Bueno. Vamos a empezar. No. Yo le mandé el link. Les digo porque se interrumpe la clase, se corta. A los que han llegado temprano han ingresado, es un corte de la clase y no corresponde. Así que les voy a pedir que si alguno está entrando por un medio que no es el correo institucional, avisen y lo incorporamos en el listado, así no se interrumpe la clase. Entonces, ¿qué tenemos que interpretar? La interpretación puede ser de adentro hacia afuera, desde la palabra al texto, a la cláusula, a la frase, la cláusula, de la cláusula, la relación con otras cláusulas y luego la finalidad del contrato. ¿Y por qué le hago estas cuestiones? Estas cuestiones son muy importantes porque se vinculan las cláusulas entre sí para saber en realidad cuál es la finalidad o la causa por el cual se celebró el contrato y cuál es la finalidad del contrato y por qué no se ha cumplido o no se cumple. Entonces, interpretar un contrato es en realidad determinar el auténtico significado de la voluntad de las partes, es decir, lo que las partes quisieron decir. A veces ustedes cuando dicen, vos no me entendés lo que te digo, no entendés lo que te estoy diciendo, bueno, eso es lo que pasa en el contrato. Las palabras, las cláusulas tienen que ser claras y precisas, cosa que las partes la pueden entender entre sí y no sea necesario intervenir a un tercero para que aclaren lo que las partes quisieron acordar. Entonces, no es imprescindible, no es un paso necesario interpretar el contrato, es decir, yo celebro el contrato y lo interpreto, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque las partes, si luego quieren requerir o hacer algo distinto de la causa por el cual fue celebrado el contrato, podemos interpretar si es lo que las partes quisieron en realidad. Conforme sostiene Borda, la interpretación consiste, por ende, en establecer mediante un proceso de comprensión cuál es el alcance, el sentido del consentimiento contractual. Acuérdense, el consentimiento es la manifestación de voluntad
que sale de uno, lo mismo la otra parte. Entonces tenemos que ver el alcance y el sentido. ¿A quién va dirigida esta norma? Hay dos posturas. Las normas en general tienen como destinatario a los que estén y los obliguen. Y la otra postura son las normas según estarían dirigidas al juez. Entonces, una postura es a las partes que se obligan y otra postura dice que la interpretación del contrato, que es lo que estamos viendo, son para el juez. La interpretación del contrato, no solamente si es un tercero es el juez, sino que esta interpretación también puede ser por un tercero, que no es el juez. Por ejemplo, un árbitro. Entonces, si se les pregunta el concepto de los contratos, tiende a determinar el auténtico significado de lo que la voluntad de las partes quisieron manifestar. Hay dos tipos de criterio, dice que estas normas van dirigidas a las partes, va a ver cómo lo interpretan, y otras posturas dice que son para el juez. Pero también hay que tener en claro que no solamente puede intervenir un juez, sino que tenemos otros terceros como los árbitros o mediadores. ¿Cómo se interpretan los contratos? Y la interpretación de la ley, ¿no? Ambas, tanto la interpretación de los contratos como la interpretación de la ley, ustedes saben que ambas son normas jurídicas, una general, que es la ley en sentido formal o en sentido material, y la otra es particular. ¿Por qué? Porque están dirigidas por las partes. Solamente vinculan a las partes. Y por ende, ustedes se acuerdan que en la clase que vimos conmigo hablamos de partes y también las partes son los terceros. Los actos jurídicos, haciendo un poco de memoria, ustedes saben que son, ya sean bilaterales o unilaterales, también hay que añadirles la interpretación. Es decir, que la función es análoga. Pero aunque la necesidad de las mismas serían clarificar el contenido, las reglas de interpretación son diferentes, porque los fines son diferentes. Mientras que la ley respeta un interés de orden público, los actos jurídicos y los contratos atañen intereses particulares. La interpretación de la norma es objetiva, pero la interpretación de los contratos exige además la reconstrucción del proceso más allá de sus términos, es decir, los que la voluntad de las partes quisieron decir. Es ahí que a veces para interpretar lo que las partes quisieron decir en el contrato, recurrir a antecedentes como los mails, antecedentes como cartas documentos, antecedentes como WhatsApp, ¿está claro? Es decir, todo aquello que llevó a finiquitar y por ende celebrar el contrato. Entonces pueden recurrir a esos elementos anteriores a la celebración del contrato.
A ver, ¿alguien tiene el artículo 2 del Código Civil y Comercial? ¿El 2, profe? Sí, por favor. Artículo 2, interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Bueno, si seguimos estos lineamientos, en cuanto a la interpretación de la ley, les da las normas que tienen que tener en cuenta de las palabras, su finalidad y dice las leyes análogas, si es que tenemos normas que hacen al contexto de esta ley. Un tema que habla es las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos. Acá, según Alterini, considera que esta frase no es coherente con una interpretación, porque no tiene nada que ver los derechos humanos con la interpretación de la ley. Pero es una anécdota o una mención que les hago a los efectos de sepan algunas posturas. ¿Qué busca la interpretación del contrato? Lo que estuvimos diciendo, desentrañar el verdadero alcance y sentido de las declaraciones de las partes. Vale decir que hay que tener en cuenta. Yo voy a admitir hasta I4. Después de I4 no admito más gente a la clase, ¿sí? Yo lo lamento. Para eso les mando los mails para que entren automáticamente. Entonces, cabe tener en cuenta que no es lo mismo interpretación que integración. El código distingue claramente la interpretación de la integración y Lorenzetti lo explica muy claramente al decir que si se trata de determinar los derechos y las obligaciones de las partes, el problema es de interpretación. En cambio, si hay disidencias, es decir, diferencias sobre el tipo de vínculo, se trata de calificación y se vincula con la extensión de las obligaciones previstas, es decir, la integración. Una cosa es que no se entienda lo que quiere decir la cláusula para una de las partes y otra cosa que haya disidencias. ¿Lo puede repetir, profe? Por favor. No es lo mismo la integración de la interpretación. La integración, conforme Lorenzetti, habla de que si se trata de determinar obligaciones y derechos, o derechos y obligaciones de las partes, estamos en el término de interpretación. En cambio, si estamos en disidencia sobre el tipo de vínculo, se trata de calificación. ¿Cuál es la técnica interpretativa para salvar una omisión o una parte oscura en la redacción de un contrato entre las partes? ¿La buena fe? Hay partes. Siempre el contrato tiene que ser celebrado de buena fe, si no, no hay contrato. Los contratos, por eso, el punto 1 está muy bien, es la buena fe. ¿Con intención? ¿Intención de la buena fe? ¿O intención de celebrar un contrato? Intención común. Claro, eso. Claro.
pero eso es previo. Ok. La intención es previa. Yo tengo la intención de comprar un auto, entonces es previa, manifiesto la voluntad a la otra parte, la voluntad manifiesta de la contraparte y dice, sí, te lo vendo por tanto. Acá, como bien dijo su compañera, los contratos deben interpretarse de buena fe. En el caso de los contratos por adhesión, con cláusulas predispuestas, son contratos leoninos, tiene un régimen especial. Artículo 987. Los contratos paritarios tienen reglas generales de interpretación. Artículo 1061 y siguientes. Los contratos conexos tienen reglas especiales, que los vimos. Contrato 1070, artículo 1075. Maneje, Eliana, no me mire. No la escucho, pero mire para adelante. Usted no me mire si está conduciendo. No estoy manejando yo. Pasa que la cámara frontal hace la bien. feca. Bueno, no se haga problema. Gracias. Los contratos de consumo tienen sus propias normas. El artículo 1094 y siguiente. Entonces, es claro que sin perjuicio cual que hay normas para interpretar y reglas de interpretación, hay ciertos contratos donde el propio Código Civil y Comercial ha establecido pautas o esquemas de interpretación. Vuelvo a repetir. La regla general, la interpretación de buena fe, como dijo su compañera, 961. Los contratos celebrados por adhesión, 987. Los contratos paritarios, 1061 y siguientes. Los contratos conexos, 1075. Y los contratos de consumo, 1094 y siguientes. Ahora vamos a empezar por la regla general que mencionó su compañera, la buena fe. Los contratos deben tanto celebrarse como interpretarse de buena fe, conforme la intención común de las partes. Es lo que prescribe el artículo 1061. Es decir, es la intención común. A la vez que tenemos que agregar el deber de obrar con cuidado, previsión y buena fe. Algunos autores, ustedes van a leer, que dice que hay diferencia entre buena fe como creencia propia del error y la buena fe como lealtad, que es la que comúnmente hacen las partes al celebrar un contrato. ¿Cuál es el principio de atención en la intención de las partes? Es cuando no está clara la voluntad de la parte o alguna cláusula. Por ejemplo, la regla que debe prevalecer la intención como una literalidad en los términos o no. Alguna palabra que para una persona de cierta nacionalidad significa una cosa y para otra significa otra. Entonces es el principio donde las partes quisieron o tuvieron intención de celebrar el contrato. El contrato tiene un principio general o un principio inserto en su espíritu, como las sociedades, que tiende a la conservación del contrato.
Así, frente a una cláusula o a una norma o a una interpretación, se va a tratar de que se conserve el contrato. A lo sumo, si hay una cláusula que es oscura o contradice el espíritu del contrato, caerá esa cláusula, pero no el contrato. Este principio de conservación del contrato está contemplado en el artículo 1066. ¿Si alguien lo puede leer, por favor? Principio de conservación. Si hay duda sobre la eficacia del contrato o de alguna de sus cláusulas, debe interpretarse en el sentido de darles efecto. Si esto resulta de varias interpretaciones posibles, corresponde entenderlos con el alcance más adecuado al objeto del contrato. El objeto del contrato, por ejemplo, es la compraventa. Si uno dice en una cláusula compraventa y el otro dice permuta y el otro dice entregué un valor, una cosa a cambio del precio, debe interpretarse en lo que las partes quisieron hacer, un contrato de compraventa de un bien. ¿Es claro? O sea que si hay error de interpretación, hay que ir al espíritu del contrato para que el contrato siga vigente y caiga la cláusula que es contradictoria. Otro principio que rige en la interpretación, ya dijimos el de buena fe, dijimos el de conservación, es el de confianza. Principio de confianza. 1067, por favor. Protección de la confianza. La interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto. Entonces, la confianza. Si yo celebré un contrato para vender un auto rojo, debo entregar, les pongo un ejemplo absurdo para que ustedes se den cuenta, el auto rojo, y no tengo que abusar de la buena fe de la otra persona que, por ejemplo, que no ve bien, y entonces no puede distinguir los colores, me abuso de esa buena fe, de la confianza, y en vez de llevarle el auto rojo, le mando un auto bordeaux. Más o menos parecido. También la coherencia. Si vendo un auto, tengo que entregar un auto. No puedo entregar un auto de juguete. Les hablo en el absurdo, No me lo citen en el parcial. El otro principio es el de literalidad en la interpretación restrictiva. 1062. Literalidad en la interpretación restrictiva, es decir, tal cual lo que quiere decir. 1062, ¿alguien puede leer, por favor? Artículo 1062. Interpretación restrictiva. Cuando por disposición legal o convencional se establece expresamente una interpretación restrictiva, debe estarse a la literalidad de los términos utilizados al manifestar la voluntad. Este artículo no es aplicable a las obligaciones del predisponente y del proveedor en los contratos por adhesión y en los de consumo respectivamente. Bien, entonces, acá es restrictiva y exime a dos tipos de contratos de consumo y de adhesión porque tienen sus propias reglas. El otro principio, el principio de interpretación contextual. Interpretación contextual, del contexto. Artículo 1064. ¿Sí alguien lo puede leer? Interpretación contextual. Las cláusulas del contrato se interpretan las unas por medio de las otras y atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto del acto. Entonces, tenemos la palabra, tenemos la cláusula y tenemos que, si no es muy clara, recurrimos a otras cláusulas
para tratar de entender lo que quisieron decir. A veces en una cláusula no está completa, se remite a una cláusula que no es inmediata, sino posterior en otras cláusulas del contrato. Entonces se recurre para tratar de tener una interpretación del contexto. 1064. Por eso es la interpretación contextual. Contexto. El otro principio es el principio a favor de Vittori, favor de Vittoris. Se privilegia al más débil. Por ejemplo, tienen el caso más típico que ustedes van a interpretar o van a entender, es en el caso de los contratos de consumo. ¿A quién se protege? A los consumidores. ¿Por qué? Es la parte más débil del contrato. ¿Está claro? Les doy este ejemplo, aunque tiene su interpretación propia, pero es un espíritu que ustedes van a permitir que puedan entender este principio. Entonces, las reglas de interpretación, ¿cuáles son? Si tenemos que establecerla. El significado de las palabras, el uso general, el vocabulario profesional, por eso a veces cuando están en colegio de traductores o los que estudian traductorado, a veces se dedican a la parte legal, tendrán que especializarse en la terminología legal de los contratos, o los que se especializan en medicina con las terminologías propias, entonces un vocabulario profesional. ¿Por qué? Porque así pueden tener el correcto significado de las palabras por las partes y porque se entiende que es un lenguaje diferente. Allá. También tenemos que tener en cuenta el significado de algunos signos y el significado de las conductas. Entonces, el espíritu general o la idea general de la interpretación es porque hay algún problema por el cual uno dice A y el otro dice B, en donde hay normas claras de interpretación en contratos especiales que fueron mencionados, entre ellos el de consumo, que tiene reglas especiales de interpretación, o los de adhesión. ¿Y cuál es el espíritu? Entender lo que la voluntad de las partes o la intención de las partes quisieron expresar. A veces las cláusulas no son claras, entonces tienen que recurrir a un tercero. Este tercero puede ser el juez o bien puede ser sometido a arbitraje, por lo cual así hay que pactarlo. ¿Cuál es el espíritu general? No es que caiga el contrato, sino que el contrato subsista y se trate de dar por caído o interpretar palabras que tal vez no están correctamente utilizadas o hay un error entre una cláusula y otra. Tratar de interpretar la palabra, tratar de interpretar la cláusula, y si la cláusula por sí no se puede interpretar, recurrir a otras cláusulas a ver si hace un contexto. Y si es necesario utilizar las fuentes o documentaciones que tienen las partes para demostrar lo que las partes quisieron manifestar en el contrato. Si hay alguna cláusula que es oscura, esa cláusula puede caer, pero lo que se trata es que no caiga el contrato, que el contrato subsista. Lo mismo que pasa con las sociedades. Sea un conflicto en la sociedad, lo que trata es el espíritu societatis, que la sociedad siga funcionando. En materia contractual, es que el contrato trate de sobrevivir a esta cuestión de interpretación, donde tengo que pagar, porque hay contratos que son muy fáciles, pero hay contratos que son más complejos, donde hay más partes, donde hay más obligaciones, donde el lugar de celebración no es el lugar de cumplimiento y lugar de ejecución,
donde el pago tiene que realizarse en otra jurisdicción o en otro lugar, donde la competencia es otra. Entonces, ante la complejidad, el contrato debe ser claro. Yo siempre les digo, y después les voy a dar un trabajo práctico donde voy a hacer que redacten contratos en la segunda parte del año, como parte, por ejemplo, compradora y otra como parte locataria o otro tipo de contrato, y realicen un dictamen. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que aprendan a redactar un contrato, que no quiero que copien un contrato porque no voy a calificar el contrato como lo redacta, sino la crítica que le hacen o las correcciones que le hacen, que en realidad sería el dictamen, para que ustedes vean cuando falta alguna cláusula y está incompleta, para que ustedes puedan ver cuándo una cláusula está mal redactada, para que ustedes puedan hacer completar conforme las pautas del contrato que previamente se haya estudiado, qué es lo que debe contener, qué es lo que no debe contener y qué es lo que ustedes aconsejarían. Por eso entiendo que el contrato tiene que ser claro. Las cláusulas tienen que ser breves y claras. Si tenemos varios temas que tenemos que tratar sobre las cláusulas, hacerlas seguidas con una coherencia. Cuanto más claro sea el contrato, menos tendrán que interpretar y más fácil será para interpretar y dar cumplimiento. Cuanto más retorcida sea la redacción o las palabras utilizadas o las frases sean complicadas, más factibles tendrán de interponer demandas o pedir la interpretación del contrato. No sé si ustedes vieron el fallo de la Corte donde dice que hay que hablar con lenguaje claro. Vamos a empezar por la Corte, con lenguajes claros. Claros y sencillos, para que se pueda interpretar. Como dicen los chicos, no hablemos en difícil, por más que tengamos un lenguaje jurídico. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Bien. Yo después les voy a mandar un trabajito práctico sobre interpretación para que ustedes contesten, plazo de entrega, el correo electrónico, para que ustedes puedan estudiar de cualquier libro que tengan. ¿De qué libro están estudiando? El manual de borda. Manual de borda, profe. Muy bien. ¿Les resulta claro? Esta parte, profe, la verdad, la leí y me costó un montón. Sí. Esta parte a mí me costó un montón, por el tema de los subtítulos, por eso me quedó más claro ahora con todos los apuntes de la clase, pero no sé si fui yo, si alguien más leyó el capítulo, pero me costó mucho, porque empieza hablando todo de la buena fe y después empieza como con los subtítulos y la verdad me costó. Por eso, acá la interpretación ustedes tienen que tener en claro a qué apunta, cuál es la finalidad y por qué. Entonces ustedes si tienen en claro esta situación de que uno dijo una cosa, las cláusulas no son claras, tenemos que recurrir a otra cláusula o por ahí, como son distintas, no solamente puede ser que celebren contratos acá en Buenos Aires, sino que celebren Argentina con México. Entonces, las palabras utilizadas en México no tienen el mismo sentido tal vez que se usan en Argentina y puede haber un error de interpretación. Yo les doy absurdos, porque con los absurdos les va a resultar más fácil poder entender de dónde lean. Entonces, el espíritu es tratar de llegar a que el contrato subsista. ¿Y cómo lo hago? Bueno, interpreto las palabras, qué es lo que quiere decir en México, qué es lo que quiere decir en Argentina. Si la cláusula es oscura, vamos a ver lo que las partes quisieron decir, a ver si lo podemos aclarar con otra cláusula del contrato, ¿sí? O con los elementos que llevaron ese contrato, no que aportan hechos nuevos, sino los precontratos, vamos a decir, los preacuerdos, ¿sí? Te mando un mail con esta terminología, vos me agregaste esto, entonces podemos conceptualizar. Y luego aquellos que tienen reglas especiales de interpretación, que las mencionamos, ¿y qué busca la interpretación del contrato? Interpretar, no integrar. Si falta algo, no lo voy a incorporar. Interpreto lo que quiso decir. ¿Está?
Sí, profe, hay una parte que habla de las expresiones oscuras y ahí hace una distinción entre contratos onerosos y gratuitos. Sí. Esa parte, eso es lo que quiero saber yo. Si bien nombra los contratos de adhesión y los contratos de consumo que tienen diferente interpretación, acá en las cláusulas oscuras distingue. Nada, lo único que dice es que supuestamente en los gratuitos está a favor del deudor. Claro. Pero nada más, es como... A ver, la pregunta ¿cuál es? Suya. Eso, solamente en este caso que se mencionan los contratos gratuitos y onerosos, ¿entrarían lo de las cláusulas, las expresiones oscuras? No, en todo. Ah, ok. Las expresiones oscuras pueden estar tanto en un contrato gratuito como oneroso, aparte de con sus interpretaciones. Las cláusulas oscuras o palabras o interpretación es oscura en cualquiera de los dos contratos. Porque ahora tenemos los contratos civiles y comerciales en un mismo código. Antes lo teníamos separado. Y las cláusulas oscuras o terminologías oscuras pueden estar en cualquiera de los dos contratos. Perfecto. Gracias, es indiferente. Un contrato gratuito, tenemos, por ejemplo, un préstamo de un libro. Yo te presto un libro. Es gratuito. Y la misma interpretación, y vos me lo tenés que devolver cuando termines la cursada. Y lo mismo es, yo te vendo un libro y vos me tenés que pagar un precio. No importa cuál sea, si es oneroso o gratuito, no puede, las cláusulas oscuras es para cualquiera de los dos contratos. Todo tiene que ser claro. Gracias, profe. De nada. ¿Otra pregunta? Me alegro que haya leído, Caro. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces, este tema de interpretación, yo les voy a mandar un casito práctico, no sé si ahora o dentro de un rato o mañana. Les pido a todos que lo envíen y pasen los presentes, por favor, así damos por finalizada la clase de hoy. Y lean interpretación por si tienen alguna duda para poder evacuarla antes del parcialito y del parcial. No le mandé ninguno ayer. Yo no mandé ningún trabajo ayer. Es un trabajo, no, es un trabajo viejo que muchos no lo entregaron. Está disculpado. Hoy voy a ¿Es el mandar único trabajo práctico que usted envió, como le dije recién? Uno solo y muchos no lo entregaron. Perfecto, gracias, profe. No, por favor, gracias a usted, Sonia, por aclararlo. Gracias, yo soy por preguntar. Agustín, ¿los va a corregir? siempre los corrijo, son notas de conceptos. Por eso pido que lo entreguen. Usted mandó también un acuse de recibo de que gracias por enviar el trabajo práctico. No, exacto, pero hay gente que no los envió. Por eso le estoy avisando. Bueno, si no dieron todos el presente, no quedó nadie afuera. Gracias, Cintia. Gracias, Yamira. No, Perdón. gracias a ustedes. Perdón, profesora, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cómo no, Soledad? Recién no sé si entendí mal que usted hizo acuso de recibo del trabajo. Sí, señorita. Ah, pero yo lo envié y no recibí acuso. Entonces no lo recibí. Le ruego que me lo vuelva a enviar. Ya te lo vuelvo a enviar entonces. Gracias. ¿Cómo? Disculpe, yo estoy igual que Soledad. Bueno, mándemelo de nuevo, porque si yo no acusé recibo, quiere decir que no me llegó, pero ya tengo la fecha de que ustedes lo enviaron en esa. Por eso les pido que me lo reenvíen, no que me lo envíen. Listo, ya se lo envío. Gracias. Sí, pues yo siempre acuso recibo. Si yo no acuso recibo, ustedes me escriben diciéndome que no han recibido el acuse. Es la tranquilidad de ustedes y la tranquilidad mía. Gracias. No tienen por qué. De nada, Agustín. Gracias, profe. De nada. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, gracias. Buenas tardes. Adiós.